33 es una asociación cultural sin ánimo de lucro, fundada por varias personas, entre las que me encuentro, en 1994. Es una televisión de proximidad en la ciudad de Madrid y, como tal, bueno, pues yo soy una parte, por así decir, de esa asociación cultural. Seríamos, en este caso, la asociación cultural es la titular. Somos distintos socios. Así ha sido desde su nacimiento y así sigue siendo en la actualidad. Canal 33, en definitiva, aparte de la fórmula jurídica de sociedad, es un canal de televisión, para entendernos, ¿cierto? Sí, es un canal de televisión libre y abierto en la TDT de Madrid, y yo, se me olvidó añadir, ejerzo desde su fundación la función de dirección. A día de hoy sigue siendo de la misma manera que en el año 2013, cuando usted entra en relación con Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Le pregunto esto porque en algún momento ellos le ofrecieron comprarle Canal 33, ¿es cierto? Sí, es totalmente cierto. Esto ocurre en mi época profesional de coincidencia con el señor Monedero y con el señor Iglesias. Es desde mayo de 2012 hasta octubre de 2013, un año y un poquito más, de una intensa relación profesional donde realizábamos programas semanales y trabajamos codo con codo. Ello lleva reuniones, lleva comidas, cenas, intercambio de opiniones y cómo realizar las cosas en esa parte que a nosotros nos toca de hacer comunicación. ¿Cómo fue la oferta de compra que le hicieron, entiendo que los dos, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero? Sí, Monedero, todas las reuniones que yo he tenido con el señor Monedero siempre ha estado presente el señor Iglesias. El señor Iglesias se dirige a mí en mayo de 2012 para realizar, es un profesor universitario, se me presenta como tal, para realizar una tertulia televisiva. Y bueno, pues al final, tras largas conversaciones, bueno, pues decidimos ponerla en marcha. Yo siempre subrayo que, pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, no quiere decir que el coste de una hora de televisión y de encender un plató cueste dinero. Lógicamente, siempre lo que hago con muchos de nuestros colaboradores es decirles, bueno, aquí tenéis que venir con algún patrocinador. Digo, y siendo profesor universitario uno y luego cuando me presenta Monedero el otro, digo, supongo que no tendréis demasiados problemas en tener algún tipo de patrocinio. Mi sorpresa viene en aproximadamente febrero de 2013, cuando se estaba muriendo Chávez en Venezuela, y entonces, en una de las reuniones que me cita Iglesias y el señor Monedero, me dicen, bueno, vamos a obtener más financiación de la que podríamos haber pensado y queremos saber qué cuesta tu televisión. Yo me quedo muy sorprendido y digo yo, bueno, avancemos en esto, pero a ver, dos profesores universitarios que compren un medio de comunicación no me encajaba en absoluto, ¿no? De esto que dices, bueno, pues por mi espíritu periodístico, digo, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, avancemos. Y entonces Monedero me dice muy claramente, bueno, yo soy asesor del gobierno de Venezuela, tengo línea directa con el presidente y se está muriendo, pero voy a hacer yo ahora un viaje a Venezuela porque allí nos han asegurado financiación. Y lo digo así, tal cual, para hacer comunicación política en España. Es una de las cosas para las que se va Monedero a Venezuela. Yo, haciendo caso a lo que ellos, de alguna forma, no he dejado de estar sorprendido, pero haciendo caso a lo que nos plantean, digo, bueno, hagamos una tasación del canal de televisión, utilicemos como referencia la Comunidad de Madrid, lo que había establecido para las licencias TDT regionales, locales, quiero decir, de ciudades.
Y entonces situamos el valor de la televisión en torno a 1.200.000 euros. Yo seguía sorprendido, digo yo estas cosas no las entiendo realmente, 2 profesores universitarios. Bueno, mi sorpresa todavía es mayor cuando en uno de nuestros informativos veo que efectivamente Monedero viaja a Venezuela y en la Asamblea Nacional de Venezuela es saludado como si fuese una autoridad española por el presidente en funciones, Maduro. Maduro acababa de ser ya nombrado presidente. Y digo yo, bueno, pues esto es cierto. No entendía nada, no dejaba de ser sorpresivo, pero realmente era cierto. Encajaban todas las piezas de lo que me habían estado comentando, tanto el señor Iglesias como el señor Monedero. Aquí dirigía toda esta operación Monedero. Iglesias, y luego referiré a ello, bueno, pues con quien más relación tenía era con los iraníes. Pero la financiación llega, se retrasa, pero llega, y yo creo que a día de hoy ya está acreditado que esa financiación para realizar comunicación y política en España llegó. Al final no se realiza, evidentemente, la compra de Canal 33. ¿Ellos le dieron alguna explicación o conoce usted el por qué no se produjo esta inversión? Ellos, todo su empeño al final era en 2 objetivos. No tenían muy claro, tenían que visibilizar su tertulia La Tuerca. Era una época en que empezaban a asomar en todas las televisiones tertulias semanales, quincenales, diarias, tertulias a todas horas, y ellos tenían claro que realmente, y además para eso les financiaban, para visibilizar su tertulia, una tertulia de carácter, si se quiere, de izquierda, incluso de izquierda un tanto radical. Yo era consciente de ello, pero nosotros en Canal 33 tenemos todo tipo de contenidos de uno y otro signo. Entonces, la operación se llega a frustrar porque cuando viene de Venezuela me dice, al final solo nos ofrecen 200.000 euros. Yo realmente respiré a partir de ese momento porque evidentemente no pensábamos ni de lejos realizar la operación, pero hubiese sido un problema que hubiesen obtenido o que hubiesen querido abonar la tasación que habíamos hecho del canal de televisión. Yo en ese momento, y fue una reunión que tuvimos a altas horas de la madrugada, yo no sé si serían la 1 o las 2, pero no era nada nuevo porque habíamos tenido alguna reunión de trabajo realizando, pues guiones, programas, salidas para de cara a su tertulia La Tuerca, ¿no? Y entonces le dije, pues con esto evidentemente no podemos realizar la operación, seguir realizando vuestra tertulia La Tuerca e intentar conseguir patrocinio, que veo que evidentemente tenéis medios para conseguirlo. En esas fechas, esto era un ir más allá, porque ya el señor Iglesias había conseguido un importante patrocinio de cara a nosotros de Hispan TV, la televisión iraní. Y ese era un tema que él manejaba. Ahora iremos a eso. Pero por cerrar, en aquella reunión en la que se está usted refiriendo estaba Pablo Iglesias, ¿verdad? Sí. Sí, siempre estuvo presente. Bien, por ir agrupando este tipo de información en bloques. Háblenos de Mano Izquierda. Mano Izquierda era una productora, una asociación, ¿quiénes la dirigían o quiénes la formaban? ¿Y qué relación hay entre esta organización, Mano Izquierda, y su televisión? Mano Izquierda es una asociación cultural que en realidad es una productora. Operaban como productora. El ejecutivo, quien tomaba las decisiones, era Pablo Iglesias. Y realmente cuando había que facturar, quien facturaba era con Mano Izquierda, una asociación cultural con un CIDG-. Y realmente era la que manejaba todos los numerosos voluntarios, jóvenes universitarios en su mayoría, que realizaban la tertulia La Tuerca. Nosotros en la televisión les dábamos soporte técnico, de emisión, plató,
y ellos realmente hacían toda la parte artística, incluso nuestras cámaras las manejaban sus voluntarios, en su mayoría, como digo, universitarios, que algunos cobraban colaboraciones de Con Mano Izquierda. Y Con Mano Izquierda, yo soy testigo de ello, se marca un hito importante cuando realiza, creo que fue la campaña electoral para las elecciones gallegas y creo, si no me equivoco, de Izquierda Unida en Galicia. Realmente ahí facturan a una serie de trabajos a Izquierda Unida, y el ejecutivo, sin duda, de esa productora en forma de asociación cultural era el señor Iglesias. ¿Cómo se financiaba esta Mano Izquierda, esta asociación? Al ser una asociación cultural, pues la financiación era cuando les encargaban algún trabajo, lo facturaban, y cuando no, o sea, es decir, en el momento que yo les conozco, aquello era como un reparto de caridad o de muy pequeño, realmente muy, muy, muy pequeño, y facturaban muy pocas cosas. Empiezan a descubrir los crowdfunding, pero realmente los crowdfunding en aquella época en la que yo estoy, por eso luego mi sorpresa al ver que justifican todo con crowdfunding, un crowdfunding da lo que da. De aquello yo recuerdo en abril de 2013, La Tuerca celebra un aniversario por todo lo alto en una discoteca de aquí de Madrid, y yo expectante digo, bueno, a ver esto cómo funciona, aquí hay que aprender todos los días, a ver lo que recaudan. Bueno, pues hicieron una fiesta y por venta de entradas con actuaciones musicales gratuitas de sus colaboradores y tal, llegaron a sumar apenas 600 euros. No llegaron a más, cuando incluso hay importantes organizaciones ecologistas que tampoco en los crowdfunding consiguen demasiados ingresos, ¿no? Eso es, de hecho, posteriormente, creo que todos nos percatamos que en los crowdfunding faltaba reglamentación, faltaba legislación, y creo que posteriormente se legisló la forma de hacerse los crowdfunding porque era algo totalmente opaco. Ese era él. Pero sí es cierto, y ellos además lo decían así, bueno, hemos obtenido 600, creo que eran unos 600 euros, por una mega fiesta de La Tuerca, anunciada a bombo y platillo en sus redes sociales y en el programa, en la tertulia que ellos hacían. Fíjese usted que de esos primeros crowdfunding que ellos organizan a lo que hacen ahora, que recaudan millones de euros, ha habido un pequeño paso que sin duda alguna tendrá algún misterio por el medio. Pero vamos, no adelantemos a acontecimientos. Estamos entonces en que Mano Izquierda, dirigida por Pablo Iglesias, era una productora que funcionaba básicamente con gente de la facultad, y que facturaban lo que facturaban, poca cosa. Sin embargo, en algún momento sí que empiezan a tener dineros que les llegan sobre todo de Irán y de Venezuela, o de Venezuela y de Irán, no sé en qué orden ponerlo. Eso sí lo conoce usted. Sí, yo incluso después de este episodio de Monedero y su viaje relámpago a Venezuela, realmente Monedero viene frustrado de Venezuela, y recuerdo un comentario tal cual, dice, es que Maduro no es Chávez. Maduro es un conductor de autobús que se ha encontrado con la presidencia y lo decía en el tono más despectivo posible, se ha encontrado con la presidencia de Venezuela, y entonces la financiación no va a ser todo lo generosa que estaba. Eso lo decía, perdóneme, Monedero. Entonces, a partir de ahí él queda frustrado, esperan esa financiación, la financiación se retrasa. Posteriormente quedaría acreditado que de su viaje del mes de febrero-marzo a Venezuela no les llegó financiación a Monedero hasta octubre. Ese retraso origina que nos intercambiemos varios correos electrónicos a lo largo de ese verano de 2013, porque ellos querían querían convertir La Tuerca de una tertulia semanal a una tertulia diaria. Yo les pongo problemas porque evidentemente nuestro ánimo no era ser teletuerca, por decirlo de una forma muy, muy gráfica. Está bien el contenido, pero uno semanal, la dosis diaria, podíamos indigestarnos y desvirtuar evidentemente el pluralismo de un conjunto de programas de televisión.
Entonces yo les pongo problemas y él está desesperado en torno al verano, me lo dice así en un email, en torno al verano dice, es que crear una empresa cuesta mucho, él luego crea una empresa para recibir esa financiación que al final les llega de Venezuela. En todo este procedimiento, el señor Iglesias, que no se queda parado viendo esa frustración, bueno, pues consigue, un día me dice, vamos a ver una televisión iraní que se va a instalar en España y va a ser cabecera de Hispanoamérica también. Van a instalarse en castellano, para emitir en castellano, y se instalan en el barrio de Argüelles y dice, y hombre, como comprenderás, a Irán con el petróleo le sobra la financiación. O sea, esto si quieren... Yo le digo, bueno, está bien, pero es una cultura totalmente distinta. O sea, tú sabrás qué es lo que te financian, ahí tenemos distintos intercambios y le digo, además, no es lo mismo Venezuela, tenemos más cosas en común, entre ellas el idioma, la cultura es más parecida. Digo, pero Irán, hombre, esta gente no se anda con tonterías. Y le hago un gráfico de decir, aquí como te equivoques te cortan la cabeza. Se lo digo de una forma, digo, hombre, es un país que los derechos humanos no es muy respetuoso con ellos y es una cultura totalmente distinta. Además, subrayando lo que yo le decía en ese momento... Posteriormente salió una directiva de la Comunidad Europea embargando todos los bienes a Irán, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Comunidad Europea, porque en esa época se consideraba que podía ser un régimen que colaborase con el terrorismo internacional. Entonces se bloquea absolutamente cualquier tipo de colaboración, incluso sean programas de radio, de televisión, de prensa, la colaboración incluso periodística. Él me lleva, tenemos una reunión con un funcionario de la televisión iraní. Ahí se confirma que vienen a instalarse en España y que la inversión es de muchos millones de euros. Y ahí incluso lo detallan. Y uno de los pilares principales era financiar la actividad de comunicación del señor Iglesias, en España, evidentemente. No, el señor Iglesias no hacía otro tipo de cosas. Hay una reunión en la que asisto, que a su gente le dice, llega la financiación que habíamos estado esperando y vamos a poder hacer muchísimas cosas más para realizar tanto esa comunicación política y periodística. Perdóneme un momentín, en esa reunión, ¿quién estaba? El funcionario Mahmoud Ali Zed, que es el representante de la televisión iraní en España, el señor Iglesias y un servidor. Entonces ahí me explican, bueno, pues que problema de financiación no va a haber ninguno, que ese canal se va a montar, que contratarán a 100 personas, que van a hacer todo tipo de programas, que han alquilado varios canales en varios satélites para dar cobertura a Europa y Sudamérica y que problema económico ninguno, más bien al revés, no saben, la idea que salgo yo de la reunión, digo, esta gente no sabe dónde gastar el dinero y les da igual. Y nosotros a lo largo de todo ese tiempo tenemos varias reuniones con el señor Mahmoud. Siempre estaba presente porque yo digo, yo solo no voy, digo, por mera precaución. A mí que me lleve el señor Iglesias y siempre yo iba de la mano con el señor Iglesias y allí empieza, bueno, pues llega dinero y llega dinero. Esto es en noviembre de 2012. En enero de 2013 a nosotros nos requiere la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Industria que dejemos de hacer cualquier tipo de colaboración y difusión de los programas iraníes, porque hay una directiva europea que les acusa de colaborar con el régimen, con el terrorismo internacional, y entonces se embargan bienes y se considera un bien, bueno, pues los programas de televisión, incluso el canal Hispasat, el satélite Hispasat, les embarga también la señal. Y nosotros, yo recuerdo que tengo una reunión con el señor Iglesias y le digo, tenemos que dar cumplimiento. Yo siempre he dado cumplimiento a todas las directivas que han llegado. Digo, y aquí además es que no cabe alegación posible, porque otras veces puedes no estar de acuerdo y alegas,
Pero aquí, digo, esto es una directiva europea y hay que cumplirla. Recuerdo que en un mensaje el señor Iglesias, y así ha quedado acreditado en distintos SMS, me dice, pues yo sigo, yo voy a colaborar con ellos, porque además él estaba fichado como una de las estrellas de ese canal de televisión. Realmente, y luego contestaré la pregunta, porque una de las cosas que yo me he planteado, digo, ¿cómo se ficha una estrella desconocida en la televisión en España cobrando 3.000 euros por programa? Porque eso realmente era la tuerca en la versión de Hispan TV para la televisión iraní. Facturaba 3.000 euros más el IVA correspondiente a los iraníes, que de hecho es una productora Global 360, es una productora española, que es lo que en su descarga normalmente dice el señor Iglesias, es una productora española, pero de capital iraní. Y eso también él lo sabe. Incluso saben, yo soy testigo en las reuniones, que el objetivo, había dos objetivos, visibilizar el 15M, y el otro, que sonaba, a mí me sonó de profesor chiflado, el otro era tumbar el sistema. Los dos objetivos eran, primero, visibilizar el 15M, y el segundo, tumbar el sistema. Y para tumbar el sistema, y allí lo desarrollan ellos, yo era mero espectador o parte técnica, para tumbarlo era desestabilizarlo. Y la función era desestabilización. Claro, en esas fechas suena todo como si ahora nos encontramos a alguien en la calle que dice que va a cambiar toda la sociedad española. Bueno, pues le dices, oye, vale, muy bien, pero no das crédito al 100%, ¿no? Yo realmente cuando empiezo a dar créditos, cuando veo en mayo de 2014, creo que fue, consiguen 5 eurodiputados. Entonces digo, aquí está en origen la financiación de dos países, de dos potencias extranjeras, y muchos de los motivos a las reuniones por las que yo asistí, que allí se planificaba esa forma de hacer y de intervenir. Lo que pasa que yo tengo que decir, jamás pensé que conseguirían buena parte de esos objetivos por muchísimos millones de euros que se echasen encima. Esto me parece sustancial. Vamos a ver, estamos hablando de que en un momento dado usted es testigo presencial de una reunión entre los responsables que Irán tiene aquí para poner en marcha y funcionar su televisión, Pablo Iglesias, y se plantea como objetivos, a ver si lo he entendido bien, por una parte, visualizar el 15M y segundo, a destruir el sistema, vaya, es lo que estamos hablando. Estos dos objetivos que se plantean en ese momento, Pablo Iglesias no es que sea plenamente consciente de ellos, sino que forma parte de ese planteamiento, ¿cierto? No solo forma parte, es que encantado de conocerse. O sea, es decir, su apuesta era primero visibilizar el 15M y llevarlo al mayor número de televisiones posibles, porque él sí cree y es un practicante de la comunicación política. Eso es una de las cosas que yo he aprendido, la importancia de la comunicación política en todo este proceso que dura evidentemente años. Él es un firme partidario de ello y siempre reivindicará comunicación política, y luego posteriormente lo hemos estado viendo. Pero claro, tiene que haber detrás una financiación que le asegure que puede hacer esa comunicación política. ¿Diría usted, a día de hoy, noviembre de 2017, que ese guión que se estaba pergeñando en ese momento se ha seguido por parte del señor Iglesias? Sí, yo lo compruebo todos los días. O sea, allí donde hay algún... Y de hecho él me lo comentaba ya en su tiempo. Tenemos que estar presentes en todos los líos. O sea, y yo creo que el último conflicto, en este caso territorial, que tiene nuestro país, bueno, pues ahí está de manifiesto y se hace presente. Y es cierto que se visibiliza, y todo su empeño es visibilizarse en todos los conflictos que pueda haber. Pero ese ya era un objetivo desde el principio. Fíjese que ha mencionado usted un hito electoral, que son las elecciones europeas del 2014. En aquel momento Podemos no
tenía ningún otro tipo de financiación oficial, porque no tenía antecedentes, por lo tanto no podía recibir dinero del Estado. ¿Entiende usted? Claro, evidentemente, a la vista de lo que era testigo en esos momentos, de las conversaciones a las que asistía y del entramado que en su presencia se estaba formando, que a aquellas primeras elecciones a las que concurre Podemos, la financiación que obtienen, que no fue menor por el tipo de campaña que hicieron, proviene de este montaje del gobierno iraní. Proviene, sin duda ninguna, del gobierno de Venezuela y de la televisión de los iraníes, pero con toda seguridad. Pero es que es más, estoy convencido, es una gente muy austera, tanto el señor Monedero como el señor Iglesias, es gente muy austera, o dicho de otra manera, yo en la época que nosotros trabajamos codo con codo, no te invitan ni a un café, dicho con todo el cariño del mundo, pero es una visión gráfica. Y claro, realizar la campaña electoral que realiza el señor Iglesias, y hablo del señor Iglesias porque yo dejaría al margen Podemos, porque aquí hay un aspecto muy importante. Yo dejaría al margen Podemos. Podemos es el partido que funda el señor Iglesias, el señor Monedero y alguno más. Y cuando digo alguno más es que no importa, porque mañana el señor Iglesias decide eliminarlo y lo elimina. Podemos es el partido de Pablo Iglesias. Y se hizo así, y yo creo que así, como asesor Monedero, al que, reconociendo el dinero que le llega a sus bolsillos de Venezuela, le hacen dar un paso atrás. Pero, sin embargo, es curioso, porque a los bolsillos del señor Iglesias llega dinero iraní y aquí no hay ni paso atrás, ni siquiera, bueno, lo reconoce, está declarado, que por eso yo creo que es una de las lagunas, quizá, me atrevo a decir, legislativas que hay, que como a un líder político, una potencia extranjera les puede llenar los bolsillos de dinero. No puede. Pero a través de una sociedad española, digamos no puede, pero a través, porque es cierto, se sigue facturando hasta hace muy poquito tiempo a la sociedad iraní, la sociedad española de capital iraní, que es la televisión Hispan TV. Y el señor Iglesias lo declara en sus ingresos, que él cobra por... y lo ha declarado incluso siendo europarlamentario, que él cobra de la productora de la televisión iraní. Ese es el principal motivo. Pero a lo que voy, esa campaña electoral espectacular, y yo he hecho, y voy a mencionar algunos datos, porque tengo incluso un gráfico, ya quisieran algunos de los principales partidos políticos hacer la campaña electoral que hace el señor Iglesias para ser elegido eurodiputado. Y digo el señor Iglesias en un término personal, porque es cierto que Podemos se funda unos meses antes, pero el señor Iglesias estaba en campaña. Y por mencionar algunos sitios de donde estuvo en campaña, esto sería la campaña electoral, y sí quiero mencionar, estuvo haciendo actos políticos en Avilés, en Cudillero, en Gijón, en Oviedo 2 veces, en León, en Zamora, en Burgos, en Valladolid, en Gasteiz, en París, en Berlín, en Barcelona 3 veces, 2 en Mallorca, 3 en Valencia, 3 en Alicante, 2 en Murcia, 2 en Cartagena, en Córdoba, 2 en Málaga, Algeciras, 3 en Sevilla, en Jerez, en Las Palmas de Gran Canaria. Esto no hay crowdfunding que lo pague. Esto está pagado con más dinero. Ni sueldo de profesor universitario, claro. Bueno, su sueldo, él cuando se me presenta, se lamenta de sus 900 euros de nómina que cobra de la universidad. Claro, luego había un pequeño truco, que realmente cobraba 900 euros de nómina, pero daba no sé si 2 horas de clase los jueves. Entonces, visto de esa manera, pero él se queja de que solo cobra 900 euros. Evidentemente, esta campaña electoral, bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que cuesta una campaña electoral, y en cada sitio de estos, bueno, pues toda la parafernalia que conllevan los actos políticos que él realiza, que evidentemente no está hecho con su nómina, sino con dinero que llega de fuera, pues yo no tengo ninguna duda al respecto. Ni con el crowdfunding de 600 euros. ¿Tendrá inconveniente luego en facilitar a la mesa una copia si no le importa, porque nos parece un documento curioso?
y nos gustaría tenerlo. Por cierto, ha hablado usted de los mails, que hay constancia. Nosotros tenemos alguno, pero ¿conserva usted los mails concretamente que se estuvieron intercambiando cuando estaban en la compraventa de Canal 33? ¿Conserva usted alguno? Alguno se ha publicado, pero no sabemos si usted los conserva. Conservo algunos, pero me han venido muy bien porque junto a las notas que yo tenía de esos días, lógicamente puede situar la reunión, el día exacto y la hora. Pero evidentemente en algunos el contenido sí, porque se puede ver, pero en la mayoría de ellos evidentemente el tema de precios, intercambios, cuánto vale la televisión, me voy a Venezuela y tal, eso no figura en ningún mail. Eso son reuniones de trabajo que hemos tenido, fijadas, eso sí, mediante intercambio de mail. Pero en cualquier caso, si a usted le fueran requeridos, podría facilitarlos, ¿verdad? Sí, podría facilitar todos los que porque los conservo. Muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar, porque es muy interesante. Evidentemente, con lo que usted nos va contando se van abriendo derivadas, pero por continuar con el guión y darle un poco de orden a esta cuestión. Nosotros hemos visto, y usted ha declarado en algún momento, que de la televisión esta pública iraní, y a través de Global Media, 360 Global Media, pagaba cantidades de 5.000 euros a Pablo Iglesias. Si nos puede resumir cómo eran estos pagos, en concepto de qué y de qué manera se hacían. Pues era por realmente toda la producción del programa. Allí se llama For Apache, es la versión La Tuerca, porque ellos querían distinguir lo que hacían de cara a los iraníes de lo que hacían La Tuerca en nuestra televisión. Y ellos facturan, pero además es que consiguen más financiación. Es decir, cuando se crea el canal iraní, gran número de colaboradores de Pablo Iglesias pasan a trabajar directamente en esa televisión. Y Pablo Iglesias pasa a facturar a esa productora de capital iraní. Entonces, es más, posteriormente se sabría que hasta los iraníes le pagaban el teléfono móvil de uno de los números que teníamos en nosotros, el que yo usaba para comunicar con él. Discúlpeme, lo ha confirmado aquí el gerente de Podemos. Entonces, aparte de abonarle el gran número de los transportes, toda la actividad de comunicación y la actividad política del señor Iglesias descansa en esa productora de capital iraní. Porque el señor Iglesias en ese momento, salvo el ingreso de profesor universitario, no tiene otro tipo de ingreso. Pero tiene detrás ese apoyo económico de la productora de capital iraní. Cuando se produce el embargo al que usted se ha referido antes, ¿cómo se realizan esos pagos? Porque realmente si había pagos formales y con, digamos, todos los sacramentos, el momento de producirse el embargo, ¿qué ocurre ahí? Cuando se produce el embargo, Iglesias dice, yo sigo, yo no... En realidad, y me lo puso en un mensaje que él seguía. Yo luego hablé con él y digo, ¿y no deberías de acatar el embargo? Y dice, no, yo hago un programa de televisión y no me considero embargado por nadie. Y entonces él siguió y siguió cobrando. El dinero llegaba igual, pese al embargo. Es más, a mí en una reunión del señor Iglesias, el señor Mahmoud Ali Zadet, creo que es, el representante de la televisión iraní aquí en Madrid, pues de alguna manera se ríen del embargo porque dicen la Comunidad Europea, y es que esto es Estados Unidos, porque Estados Unidos eran los malos para Irán y la Comunidad Europea hacía seguidismo, y se ríen. El gobierno iraní está, y me lo explican así, está comprando intereses, empresas, fundaciones en Qatar. Dice, a Qatar no le van a embargar nunca. Aquí no tenemos problema de financiación porque vendrá el dinero, si es preciso, vía Qatar.
sea, y dice, dice, eso es inembargable, y entonces el dinero va a seguir fluyendo. Y yo siempre he pensado, digo, lo que pasa es que el dinero deja rastro. Y es una de las cosas que yo, en muchas cosas teníamos desacuerdo, aunque yo interpretaba la parte más técnica, pero en muchas cosas teníamos desacuerdo, y a Pablo Iglesias se lo dije en repetidas ocasiones. Digo yo creo que estos son palabras mayores y debemos de acatar. No, yo hago un programa de televisión, aquí me están financiando mi actividad de comunicación política, y voy a seguir con ello. Incluso es más, quiero postularme, y ahí es cuando él lo explica, para introducirnos en otras televisiones haciendo este programa, y eso lo conseguiría un poco después, en abril de 2013. ¿Ese dinero cómo les llegaba? ¿Era un pago a través de transferencia bancaria, cheque, dinero en cash? ¿Cómo llegaba ese dinero? De múltiples maneras, de las más inimaginables, porque a veces era en cash directamente, en billetes de 500, y otras veces era mediante transferencia bancaria. Algunos pagos se han hecho mediante transferencia bancaria, y ahí estará el rastro. ¿Qué bancos utilizaban? Ellos utilizaban, por aquello de dar ejemplo, creo que era la banca esta, ¿cómo se llama? Más humana, Triodos Bank, creo que es. Ellos querían siempre utilizar bancos que no tuviesen fines de venta-compra de armamento, que no participasen en negocios opacos, oscuros, como ellos llamaban en su manera de... Hablo ahí tanto del señor Monedero como del señor Iglesias. O sea, negocios como los de Irán, sin armamento, en fin. Esto es una contradicción permanente. Bien, ¿ese dinero se declaraba? ¿Era un dinero claro, o tenía una transformación 50-50? En algunos casos sería claro, porque yo creo que tengo claro que debe de haber unas cuentas. Lo que pasa es que el régimen jurídico de las asociaciones culturales es muy especial fiscalmente. Entonces, claro, ellos tendrían una cuenta de caja, y quiero pensar que reflejaban todo. Yo sé que una parte no se reflejaba, porque lo sé y lo llegué a ver y me lo explicaban. Incluso luego una de las partes, pues nos obligan a hacer virguerías fiscales debido a la opacidad de una asociación cultural que evidentemente no declaraba todos los ingresos. Eso es lo que yo vi. Los pagos que hacían ellos al personal y demás, ¿cómo se producían? Como eran colaboraciones y una asociación cultural, bueno, pues yo a mí algunas veces he sentido vergüenza ajena, porque allí en el plató nuestro de televisión llegaba a su mano derecha una chica productora de La Tuerca, Sara Bienzobas, con un sobrecito con dinero, iba llamando a los operadores voluntarios y allí les iba dando pues 30 euros, 40 euros, 50 euros, en función de cómo había ido el mes o cómo la recaudación. Sara Bienzobas es la misma persona que hoy es asesora de Manuela Carmena. Y entonces esta señora ya tenía un papel, digamos, activo en todos los, entre comillas, negocios de Pablo Iglesias. Ella era su mano derecha en todo el proceso que yo veo en esos años, y Pablo confía plenamente en ella en todo ese tiempo, encargándola hacer pagos y cobros también, porque de hecho a nosotros nos llega a cobrar Sara Bienzobas. Y hay una cosa a destacar, no solamente Sara, algunos otros más de los numerosos voluntarios que había en La Tuerca, hoy forman parte del equipo, por así decir, asesor del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena. En algún momento usted ha hablado de pagos en B. Yo he leído en concreto a la asociación cultural, esta famosa Mano Izquierda. Hay pagos de hasta 2.000 euros y pagos en B. Estos pagos los hacía usted de su propio bolsillo, claro.
A mí me crean un problema porque cuando surge el contrato, porque nosotros hacemos un contrato reglado y un contrato legal con la televisión iraní. Y tanto es así de que la productora es una sociedad española pero con capital iraní, pero sin embargo nosotros el contrato que hacemos lo hacemos directamente con Teherán. Nos lo intercambiamos mediante correo electrónico con una funcionaria de la televisión iraní en Teherán. Y nosotros con Teherán emitimos facturas y así se hace noviembre, diciembre y enero. Y a partir de enero nosotros cumplimos el embargo y eso se para. A todo esto, como ese contacto de nosotros con la televisión iraní lo había conseguido el señor Iglesias pide su comisión. Y entonces, como buen comisionista, llega un día y me dice, oye, pero ya sabes nosotros cómo llevamos las finanzas, tú me tienes que pagar de tu bolsillo. Llámese negro, B o como quiera llamarse. Dice, porque no te vamos a emitir factura. A mí digo, yo no tengo esa capacidad, ojalá mi bolsillo fuese el tuyo, le llego a decir, ¿no? Digo, porque a mí aquí dinero entra y poco. Y me crea realmente un problema, menos mal que solo ese problema dura 3 meses. Si hubiese durado más en el tiempo, hubiésemos tenido que romper esa situación, porque era insostenible pagar, que era 2.000 euros mensuales, de esa manera aquí como el que en billetes de 500, por así decir, que además quien los cobraba era su mano derecha, Sara Bienzobas. Sí, estamos, fíjese, diciendo que Pablo Iglesias cobraba en B y Pablo Iglesias pagaba en B también. Correcto. Es correcto. Bueno, es correcto y es asombroso, vamos, Pero él se descarga en que son voluntarios, y entonces siendo voluntarios, pues lo hace de esa manera. Usted ha dicho en alguna ocasión, también he leído, que llegó a estar preocupado personalmente por la relación suya con los iraníes y con los venezolanos. Esto me gustaría que nos lo aclarase un poco, a ver por qué era esa preocupación, ese temor con unos y con otros. Más con los iraníes, como decía antes, por la diferencia de culturas y porque es un régimen, bueno, pues es el que es, los derechos humanos no se respetan. Yo incluso en el prólogo de un libro que escribí, digo, realmente cuando Pablo me anuncia que vamos a ver a los iraníes, lo primero que siento es respeto y miedo, las dos cosas, digo, porque evidentemente, a ver, que esto no es Venezuela con el que podemos tener más afinidad, y en esa época la situación incluso en Venezuela era mucho más tranquila, y sin embargo un régimen al que en ese momento se acusa incluso de financiar al terrorismo internacional, bueno, pues digo, no me parece... Mi cultura profesional, procedo de información local, sigo haciendo información local, me muevo en Madrid en información municipal, en información autonómica. Hablarme a mí de los iraníes, de vamos a verlos, que nos van a financiar, me chocaba extraordinariamente, me producía incluso rechazo. Lo que pasa que, lógicamente, cuando yo había insistido en repetidas ocasiones al señor Monedero y al señor Iglesias que tenían que tener algún patrocinador, hombre, no me refería a eso. Pero no podía negarme a no visitar a nadie. Y sobre todo porque me decía, si es aquí en Argüelles, están aquí en Argüelles, no tenemos que ir a Irán. Y realmente... Bueno, pues al final yo voy siempre de la mano, yo lo pedí como una garantía, digo, Pablo, voy contigo, si no, no voy. Digo, ¿por qué? Porque mucho que financien, porque luego la pregunta que yo le hacía, digo, bueno, ¿y estos os financian a cambio de qué? Y dice, hombre, pues que sus ideas en España crezcan y su cultura, sus ideas, su forma, sus vivencias. Dice, hombre, no nos financian por nada. Yo creo que eso es lo que... Lo que pasa es que en ese momento, sin ser representante ciudadano, sin tener influencia en la capacidad legislativa y su capacidad en nuestra sociedad era mínima. Con lo cual dices, bueno, pues un profesor universitario que le van a financiar un régimen
extraño, por así decirlo, de los regímenes más raros del mundo y desde luego que no es modelo de convivencia, evidentemente. Bien, vamos a ir cerrando temas porque es muy interesante lo que usted nos está contando y sobre todo, como le decía al principio, dando oficialidad a esta información. Es verdad que en un momento dado ustedes, por así decir, separan sus caminos. Curiosamente, ahora podemos empezar a entender con la perspectiva que nos da el tiempo y las circunstancias algunas cenas que se han producido recientemente entre el señor Iglesias y el señor Roures en un momento de gran convulsión en España, y que cuando no eres conocedor de todos estos entresijos dices qué casualidades tiene la vida. Pero claro, a la vista de las circunstancias que usted nos está contando, parece que no es casual tampoco que en un momento dado al señor Iglesias le fiche el señor Roures, y que los contactos y las conexiones que ahora se están haciendo públicas no sean tan nuevos ni tan novedosos, sino que vienen de muy atrás y evidentemente pueden estar perfectamente enmarcados en ese esquema de trabajo que usted fue testigo cuando se acuerda con Irán, por una parte esas dos finalidades, por una parte el 15M que ha quedado atrás y por otra parte la destrucción del sistema. Claro, todas estas piezas pueden empezar a encajar y obviamente si en este momento algo ha puesto en peligro el sistema ha sido los sucesos acaecidos en Cataluña. Y claro, nuevamente aparece el personaje. Por lo tanto, nada es casual. Nosotros en política creemos que nada es casual. Bien, vamos a volver brevemente, porque hoy vamos a tener la suerte de poder entrevistar con el señor Monedero dentro de unos minutos. Y por cerrar alguna cuestión más de Venezuela. ¿Usted de cuánto cree que estaríamos hablando? ¿De esos 600 euros que podían conseguir con el crowdfunding o de cantidades mucho más elevadas? Me refiero ya directamente a la relación que tenía Monedero y Venezuela. Podemos estar hablando, desde luego, de cantidades de muchos miles de euros. Se ha acreditado mediante una factura que el señor Monedero tardó más de mes y medio en justificar de alguna forma con un informe económico de no sé qué, una factura de 400.000 euros. Es cierto que en todo este proceso, y así nos lo confirma el funcionario iraní, porque esto responde a un acuerdo de Venezuela e Irán, hay una visita... ¿Acuerdo entre Venezuela e Irán, perdón? Sí, para financiar, en este caso, al señor Monedero y al señor Iglesias. Hay un acuerdo entre Venezuela e Irán. Pero Maduro, porque esto lo inicia Chávez, Maduro se desvincula. Maduro, la descalificación que hace Monedero contra Maduro es porque dice es un conductor de autobús, no es estadista, no entiende que hay que financiar en el extranjero cosas como la nuestra, y dice así, para que las ideas prosperen, para que la imagen de Venezuela sea otra en España. Y evidentemente podemos estar hablando de muchos miles y miles de euros. Por parte de los iraníes, bueno, pues yo creo que también ha quedado acreditado que son millones de euros, no sé si 20 o 30 millones de euros los que llegan para la televisión iraní que se forma aquí en Argüelles, aquí cerca. Y una gran parte de ese dinero, pues digamos, al señor Iglesias le financian toda su actividad de comunicación, y el señor Iglesias se mueve como pez en el agua porque comienza a hacer todo lo que no podía hacer por falta de fuelle económico, y el señor Monedero se lanza a producir él mismo la tuerca, compran equipamiento, cuando llega el dinero de Venezuela, y suscriben un acuerdo, hacía usted referencia, con el diario Público. Porque uno de los objetivos era abanderarse de la izquierda. Yo sí soy testigo de ello, porque ellos intentan ser eurodiputados en Izquierda Unida, y entonces cuando ven que no lo van a conseguir dicen vamos al asalto
con financiación e ideas, porque ellos tenían ideas y encuentran la financiación, dice, para nosotros Izquierda Unida nos lo merendamos, nos viene... Y lo curioso de todo esto es que el tiempo ha ido encajando las piezas, tanto de visibilizar el 15M, que ya hoy tiene menos importancia, porque algunos, afortunadamente, de sus principales problemas se han resuelto, pero sigue estando el objetivo de desestabilizar el sistema, porque entienden que la única forma de cambiar el sistema, de tumbarlo, es desestabilizándolo. Bien, para ir terminando, estamos hablando de miles y miles de euros por una parte, Venezuela, y miles que usted califica o cuantifica en millones por parte de Irán. Es evidente que de este acuerdo al que usted se refiere entre Venezuela e Irán era conocedor el señor Monedero. Sí, por supuesto, y el señor Iglesias. Los dos, bien. Vale, CEPS, que es lo que nos puede quedar todavía. La Fundación CEPS, esto es un instrumento que ellos crean. Y fíjese usted, conoce las fechas también o mejor que nosotros, que se produce el paso de CEPS, de los dirigentes de CEPS, al partido pocos días después de haberse creado el partido. Pero hay una fase en semanas en que los dirigentes de CEPS y los dirigentes de Podemos son los mismos. Por lo tanto, el dinero que financia CEPS, ese dinero ya está financiando Podemos. Directamente, no a través de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que puede ser una financiación que entendemos indirecta. Pero no, hay una coincidencia en el tiempo en que las mismas personas de CEPS son las de Podemos. Bien, usted todo esto lo conoce, ¿verdad? Hay una cosa que nos ha llamado la atención, y es que en algún momento yo le he leído a usted que CEPS ha trabajado para el gobierno de Zapatero, del señor Zapatero, del presidente Zapatero. ¿Nos puede contar un poco cómo es esta cuestión? De CEPS mi conocimiento es más reducido, porque ellos no lo utilizan. CEPS era su tarjeta de visita en Sudamérica, con los distintos gobiernos. Y era más una tarjeta de visita vía universidad. Lo que pasa que coinciden, efectivamente, allí está Íñigo Errejón. Nosotros, realizando la tuerca en Canal 33, llamamos varias veces a Caracas, donde estaba viviendo Íñigo Errejón, para que entrase en el aire a comentar la actualidad política, ¿no? Y CEPS era más una tarjeta de visita con todos los gobiernos sudamericanos. Pero ahí el principal valedor es el gobierno de Venezuela con Monedero, y vía acuerdos gobierno de Venezuela, gobierno de Irán, al final los iraníes con Pablo Iglesias. Y la financiación, y yo siempre lo distingo, va a los bolsillos del señor Iglesias y del señor Monedero. No hay otro. Y con esos bolsillos bien llenos del señor Iglesias y del señor Monedero se realiza toda la actividad política de un partido que funda el señor Iglesias y el señor Monedero. Pero los demás, por así decir, eran convidados de piedra. Siquiera Íñigo Errejón en ese momento le consideraban más el niño o más el enlace con el corresponsal en Venezuela, pero realmente quien ahí manejaba y quien funda Podemos es el señor Iglesias y el señor Monedero. Cogen voluntarios porque evidentemente el núcleo duro de la tuerca pues estaba Íñigo Errejón, Monedero, Iglesias, Tania González, y cogen y forman el partido Podemos. Pero incluso el tiempo ha demostrado que en el partido, con su intervención tanto en Galicia como ahora recientemente en Cataluña, bueno, pues quien manda es el señor Iglesias y es su partido. Y financiado, y habrá que decirlo, de su bolsillo. ¿Cómo se financia el bolsillo del señor Iglesias? Porque evidentemente un profesor universitario no tiene el bolsillo que tiene el señor Iglesias ni el señor Monedero. Bien, una referencia al trabajo que hacían para el gobierno del señor Zapatero, que no me ha respondido. Yo no tengo información de ese tipo de que hayan hecho trabajos,
para el gobierno de Zapatero. Supongo que si han hecho algunos sería vía universidad y se consideraba en esas fechas, y supongo que de alguna manera, y si no son trabajos excesivos, o sea, son de asesoramiento, lo habrán hecho en cierto grado de normalidad. Muy bien. Yo creo que vamos a ir terminando, pero hay cosas importantes que usted nos deja encima de la mesa. Está claro cuáles eran los objetivos de Podemos en su creación, usted nos los ha dicho. Está claro también que a lo largo de todo este tiempo podemos decir sin miedo a equivocarnos que Podemos, Pablo Iglesias, han estado cobrando en dinero B y han estado pagando en dinero B. Podemos decir, de acuerdo con lo que usted nos cuenta, sin temor a equivocarnos, que el crowdfunding, el dinero que se puede conseguir con el crowdfunding son cantidades mínimas y en ningún caso se explican los cientos de miles de euros que de repente han empezado a conseguir. Por lo tanto, y esto ya lo digo yo, pero si usted quiere aseverarlo me parecería estupendo, podemos entender que el crowdfunding que utilizan en Podemos, yo lo he dicho aquí ya, es una forma de blanquear dinero del que puede llegar vía gobierno de Venezuela, vía gobierno de Irán. Y por lo tanto, para nosotros es una forma irregular, cuando no ilegal, de financiación. Ha dicho usted también que no es explicable que se permita recibir dinero de gobiernos extranjeros a líderes políticos, como es el caso. Nosotros le decimos no es que se permita, pero ellos lo hacen. Y por lo tanto, creo que nos deja usted bien a las claras cuál ha sido, sobre todo en sus orígenes, la fórmula de financiación que todos sospechábamos de Podemos. Yo creo que estos son temas muy graves, que son temas muy serios y que probablemente alguien más debiera entrar en estas cuestiones, más allá de nosotros, que como parlamentarios intentaremos poner remedio a estas cuestiones vía modificación legislativa, que es para lo que estamos aquí. Yo no sé si usted quiere añadir algo más, porque se nos pueden haber quedado muchas cosas en el tintero. Estaremos encantados de escuchar. Yo por dejar las ideas, veo que están claras, pero por dejarlas muy claras, yo creo que los 5 europarlamentarios que dan origen a Podemos, y lo digo así, no serían posible sin el dinero personal recibido del extranjero, de los señores Iglesias y del señor Monedero. Esa financiación, que además viene, y soy testigo de ello, para visibilizar el 15M y desestabilizar el sistema, eso viene de los iraníes y del gobierno de Venezuela. Y no hubiese sido posible, pensemos que cada 4 años, en cada elección, distintos partidos políticos se presentan nuevos a las elecciones. Ellos venían con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y dinero de los iraníes. Sin ese dopaje en sus bolsillos, ni el señor Iglesias ni el señor Monedero, bueno, pues tenían el grado de influencia que pueden tener hoy y que además se presentan en todos los líos, porque la pregunta del millón, y yo creo que deberían de responderlo, ¿para qué esos dos regímenes, tanto Venezuela como Irán, financian a 2 profesores universitarios? Yo creo que deberían de explicarlo algún día, que para qué les financian su actividad política en España. Esa es la pregunta que a mí nunca me han querido contestar. Pues muy bien, y todo esto lo dice usted no porque filosofe sobre el tema, sino porque ha sido testigo de excepción de todas y cada una de las circunstancias que aquí nos ha explicado. Señor Riobó, pues muchísimas gracias por su colaboración. Realmente entendemos que no es fácil, porque este es un tema duro y es un tema que es poco agradable, pero sin duda ha sido usted de una gran ayuda a esta comisión. Por lo tanto, en nombre de mi grupo, del Grupo Popular, muchas gracias. Muchas gracias, senador Aznar. Muchas gracias.